Es que hoy tenemos una agenda calientita. Está con nosotros, por cierto, hoy Paula Sofía Vázquez. Querida Paula, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día a ti. Qué a gusto todos. tenerte por acá. Claudio Flores, ¿cómo te va? Muy bien, saludos también, Paula, Javier, Mario, un gustazo saludarlos desde Mérida. Y Javier Tejada, ¿cómo estás, querido Aquí Javier? estoy, Paula, Claudio, auditorio, Mario, muy buenos días. Y bueno, vaya que hay información. Vaya que hay información. Yo te decía, Javier, que tenía mucha ilusión desde el fin de semana de platicar contigo, porque dije, si hay alguien que nos puede explicar en qué está el punto de Nuevo León, que hoy hay dos personas que dicen que son las gobernadoras de Nuevo León, los gobernadores de Nuevo León, pues ¿en dónde estamos parados? A ver, Javier. Bueno, Nuevo León es un caso que se va a analizar durante mucho tiempo, la cantidad de crasos errores que aquí pasaron. De entrada, yo lo que te puedo decir es que hemos tenido desde que Samuel García pidió su licencia, la que era a partir del día 1 de diciembre, la campaña presidencial más corta en la historia del país. ¿Cuánto duró? 45 minutos. 45 minutos de que entró en vigor su licencia a que regresó a Palacio Nacional por la puerta trasera a decir, ya llegué, ya siempre no. A ver, ¿qué creo que ha pasado? Primero hay que recordar que el que empezó con chanchullos para intentar dejar a un gobernador a modo fue Samuel García. Yo lo escribí en SDP, los documentos que entregó al Tribunal Electoral para decir me están negando el Congreso la licencia, yo quiero tal cosa, eran documentos y hechos totalmente apócrifos. Desde ahí empezaron mal las cosas. Después se empezó a meter juicios en Chiapas, en Tamaulipas, en la Ciudad de México, jueces laborales, para tratar de empujar a un gobernador que fuera afín a él contra lo que dice el Congreso. Y cuando asume por una orden que sale cautelar de emergencia a las 11:30 de la noche de la Suprema Corte, después de tanta chicana, cuando Samuel ve que el gobernador sustituto, un señor de apellido Orozco, empieza a decir lo que va a hacer, le voy a regresar el dinero a los municipios que le quitó, voy a mandar auditar tal cosa, voy a mandar fiscalizar cosa. Ahí se acabó. Ahí dijo, ya, ahí regreso. Porque imagínate lo que me decía la gente ahí que lee de Nuevo León es, imagínate el tiradero que tiene ahí, que aguantó 40 minutos para regresar, con una cantidad de juicios por todo el país, pero con mucha mentira y cosas muy raras que nos tiene que explicar el Poder Judicial Federal. ¿Cómo un juez laboral de la Ciudad de México entró a temas electorales de Nuevo León? O sea, con fallos ya dados de las pruebas cortas. O sea, sí, una cosa muy rara. Pero aquí el tema toral es la campaña más corta en la historia de este país, 40 minutos de presidencia. Y dos, ahorita yo creo, aquí mis compañeros podrán decir otra cosa, yo creo, desde luego Samuel puede regresar a ser gobernador de Nuevo León en el momento que él quiera, pero en el momento que él quiera, notificando al Congreso obviamente. O sea, yo pienso que tiene que ser pues, el primer minuto que abran la oficina de paz del Congreso de Nuevo León. Ahorita, el gobernador de Nuevo León es este señor Orozco. Samuel el lunes, que decida pues ya regresar, entra su documentito y Nada con más eso notifica. ni se tiene que votar, nada más llega. Pero la cantidad de errores que ha procesado, el miedo que ha de tener. Y mira, una candidatura de TikTok, pues es eso, una Pues candidatura sí. de TikTok. Y así duró como video de TikTok. Paula, a ver, tu lectura, ¿qué efectos tiene todo esto? Porque a mí me encanta, es un gran recordatorio de que en política hay que ser prudentes, cautos, mesurados. Los que ya están repartiendo los lugares de la elección presidencial, los que ya veían a Samuel de segundo lugar, hombre, pues no llegó ni a los 50 minutos, como dice Javier. ¿Cómo estás viendo esto y qué lecciones deja? Yo creo que, mira, lo primero es la exhibida que se da Movimiento Ciudadano. Bueno, primero Samuel con su falta de oficio, ¿no? Es de esas cosas en las que uno no tiene que ser un gran operador político para saber que si te vas a ir, operas muy bien tu licencia, ¿no? Y si vas a querer dejar a una persona a modo y si vas a no sé qué, son cosas que yo creo que este sexenio hemos perdido, que es la capacidad de negociar para que las cosas salgan como tú quieras, ¿no? Ha ganado avasallar, ha ganado imponer, ha ganado violar el Estado de Derecho para conseguir las cosas antes de hacer una negociación política. Yo no creo que el PRI y el PAN estuvieran negados a llegar a conciliar. Simple y sencillamente yo creo que esas cosas no están pasando. Nadie está conciliando nada.
se están yendo a imponer las cosas y a tratarse de ir por una vía jurisdiccional que fue mala desde el principio, como ya dice Javier, o sea, fue mala ante el tribunal, fue mala ante los jueces, fue mala, o sea, fue mala toda. La otra también yo creo que se exhibe mucho la incongruencia en el discurso del Movimiento Ciudadano, ¿no? Se decía mucho en redes de qué les sirvió decir que iban a ser los más respetuosos, que ellos no habían hecho actos anticipados de campaña. Y luego haces todo el tiradero. Y luego hacen esta chicanada que es, o sea, vamos, puedo pensar que igual de mala que haber hecho precampaña 2 años antes, ¿no? Y bueno, creo que nos deja como 3 lecciones que a mí me parecen interesantes, ¿no? Una que yo creo que no podemos desestimar, el desbordamiento de la violencia hacia los canales políticos. La toma del Congreso de Nuevo León por simpatizantes, que si no eran, que no sé qué, me parece una cosa no menor. O sea, ya claro. Es un tema en el que ya estamos muy dispuestos, muy prontos a ejercer la violencia como un método de presión. De acuerdo. Me parece que en el proceso electoral es una cosa que sí nos debe de preocupar. La segunda, ya lo decía ahorita, ¿no? El completo y absoluto y generalizado desapego al Estado de Derecho. Sí. No, o sea, lo que vimos con Samuel es esa parte de una cosa esquizofrénica, ¿no? Él cambia la ley primero para que no se pueda chapulinear porque él no iba a ser como el Bronco. Después él modifica el tema de la gubernatura y permite que la decida el Congreso sin meter el tema del partido político. Y ya después de eso se desdice siendo gobernador y trata de cambiar todo y simple y sencillamente trata de forzar, violaron la ley que él mismo hizo. Sí, sí, sí. Y la tercera, pues ya lo decía Javier, el tema de hemos vuelto la política cada día más un espectáculo, ¿no? Es una cosa que dice Ininnerati, que dice Byung-Chul Chan. Estamos asistiendo a estos espectáculos políticos, no tanto como usuarios de la política, sino como espectadores. Sí, de acuerdo. Y eso, o sea, lo estamos viendo así y nos reímos mucho y los memes y novelón y no sé qué, pero pues sería padrísimo si fuera una película, pero no es. Claro, es real, es con efectos concretos. Claudio, tú también platicamos este fin de semana y decías, ya quiero que sea domingo, porque también me muero de ganas de decir cosas de lo que está pasando. Es que vaya novelón, sí, tiene todo este ángulo, Paula, coincido contigo respecto a las historias, los memes de estos tenis naranjas colgados por ahí en un cable, como luego sucede, y por eso son esta campaña presidencial, la campaña presidencial más efímera y accidentada en la historia moderna de México, que capturó la atención de las personas, de sus conversaciones, de las redes sociales. Y aquí me gustaría simplemente plantear cuatro preguntas que nos está generando, digamos, el caso Samuel García hacia el futuro. Primera, ¿cuál será ahora la estrategia López Obradorista para dividir el voto opositor? Hay una muy evidente acuerdo presidencial con el candidato gobernador Samuel García, y la defensa presidencial de un opositor es la gran evidencia de la necesidad de fracturar, dividir el voto de quienes no están de acuerdo con la forma de gobernar del presidente López Obrador y con sus resultados. La segunda pregunta sería, ¿cuál será ahora el papel de Samuel García y Mariana Rodríguez en la crisis de gobernabilidad de Nuevo León? Una crisis autoinfligida que les costó un grave deterioro, me parece, Mario, en imagen y posicionamiento a ellos, a su partido Movimiento Ciudadano y a su líder, Dante Delgado. Así que, además, aquí se dio una segunda pregunta, coincidiendo con lo que decía Javier. ¿Qué tiene que ocultar Samuel García sobre su gestión, que prefirió perder una candidatura presidencial y quedarle mal a López Obrador con su papel de divisor del voto de oposición? ¿Por qué es más importante para él dejar a alguien de confianza en Nuevo León? Y tercer pregunta, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano y Dante Delgado? ¿Seguirán apoyando fácticamente a Andrés Manuel? Anunciaron un cónclave para decidir, entonces haría muy bien, me parece, Movimiento Ciudadano, digamos que además hay que reconocer que el Movimiento Ciudadano va a tener un papel político importante en nuestro país, en la política nacional, y me parece que el Movimiento Ciudadano haría muy bien en empoderar a sus mujeres, a sus liderazgos femeninos. Ahí está Marta Tagle, que tuiteó ayer, menos testosterona, más neuronas, Patricia Mercado o Laura Ballesteros, la recién, asumida senadora por Movimiento Ciudadano. Y la última pregunta, Mario, Rafael, Paula, Javier, Paula, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Cómo va a aprovechar la campaña de Xóchitl y las campañas de oposición en general este descalabro de Movimiento Ciudadano? ¿Lo van a lograr capitalizar o van a dejar pasar esta oportunidad? Yo creo, a ver, y sobre esa pregunta, Javier. Esa es la pregunta. Pues yo te diría un PRI y un PAN
que Nuevo León no se confían históricamente, aquí operaron conjuntamente y ganaron. La pregunta es si el PRI, PAN y Xóchitl Gálvez van a aprovechar esta victoria, este dinamismo, esta narrativa donde sí le ganaron al candidato de MC, pero también a alguien que estaba empujando la propia 4T para ir a otro opositor. O sea, van a aprovechar esta coyuntura el Frente Amplio opositor PRI, PAN, PRD para relanzar su campaña, o va a quedar en el marasmo como ha estado al día de hoy. Eso será muy importante ver qué sucede en estos días y desde luego ver pues la 4T también qué hace. Su campaña también está medio estancada, pero tienen muchos puntos de diferencia. Sí, pero esto que dice Jaime es importante, porque yo no veo a MC con otra figura que pueda generar el ruido que estaba generando Samuel García. Si fuera un fenómeno de TikTok, no veo ni a Patricia Mercado, que me parece una trayectoria muy respetable, pero en este contexto no la veo jugando un rol disruptivo. A Jorge Álvarez Maínez, que estuvo haciendo el rol de coordinador, tampoco lo veo. Paula, ¿tú qué ves y qué efectos ves? En un minutito, si nos ayudas, por favor. Yo un poco pensando en la última pregunta de Claudio, ¿no? De qué van a hacer los partidos, los demás contendientes, ¿no? Veo muy clara la estrategia de Morena, que en eso sí hay que reconocer que son muchísimo más rápidos, ¿no? Ellos inmediatamente ya empezaron a construir esta narrativa muy eficiente de el PRI y el PAN no quieren nuevos actores, el PRI y el PAN necesitan cerrar las puertas, necesitan generar barreras de entrada, porque solo así son medianamente competitivos, porque básicamente están acabados, ¿no? Ahora, veo del otro lado también una mina de oro en un sentido. Yo creo que una de las cosas más interesantes de este caso, si lo analizamos en contraposición a otras cosas que están pasando en la coyuntura nacional, es, híjole, qué bien hacen los congresos que son contrapeso. Claro. Qué bien hacen los congresos que no te dicen que sí a todo. Qué bien hacen los congresos que te dicen, pues no, chato, respeta la ley. Claro. Y la ley es esta, y no te vamos y preguntamos ante la Suprema Corte y vamos a hacer. Y yo creo que en 2024 esa es la narrativa ganadora, ¿no? O sea, es la narrativa que tenemos que decir, tiene que haber un contrapeso, tiene que haber, yo no sé si Xóchitl pueda capitalizarlo personalmente, pero sí siento que la oposición tendría una mina de oro a decir, ven cómo los congresos evitan los excesos, vota por lo menos diferenciado. De acuerdo. A ver, Claudio. Sí, yo creo que este novelón pues capturó nuestra atención, jaló, fue una cantidad industrial de memes que estuvimos viendo en estos días, y hay que decir que esta conversación también ilustra otras cosas. Ilustró, por ejemplo, el papel de los contrapesos, como bien planteas, Paula, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se parece eso, otra vez la Corte al rescate por enésima ocasión, y me parece que hoy, en este entorno donde tenemos pues plagada nuestra clase política, desafortunadamente, de actores políticos oportunistas, propensos a violar la ley, en este segundo punto que planteabas, Paula, muy claro, de que se está erosionándose, digamos, el respeto a los marcos normativos, al consenso sobre la ley, y me parece que aunque sea un elemento, digamos, de contrapeso que no le guste al presidente, vaya buen papel que están generando estas, digamos, contrapesos del diseño institucional mexicano, y haría muy bien la oposición en utilizar estas referencias como ejemplo del poder de su voto para tener estos contrapesos en el siguiente ciclo. Vamos a ver, por lo pronto esta semana se resuelve lo de la Corte, ¿no? Yo creo. Sí, la ministra de la Corte, la de la 4T, la que cubre la vacante Saldívar, y yo entiendo en el tema también del Poder Judicial Federal, no porque haya pasado el episodio vergonzoso de Samuel García, el Poder Judicial Federal nos da una explicación de qué pasó con su juez laboral de la Ciudad de México en el caso de Nuevo León. Que vivió su momento. Yo cuando vi eso dije, López Obrador tiene razón, en sus críticas para los jueces era una locura, por eso eran obligados a intervenir. Pero sí, ese tema no puede quedar ahí. Claro. Vamos a ver. Gracias, Claudio. Muchas gracias, saludos y bonito domingo. Paula Sofía, muchas gracias, como siempre. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.